En inglés. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, después de que hemos comido, hemos ido a jugar como los del pueblo de Israel. Comieron y se regocijaron, se levantaron y se regocijaron. Pero nosotros, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Es sorprendente, hermanos, ver a muchas personas pues por ahí que desde las 6 de la mañana están todos los días, están preparándose para cómo ellos salir a extender el evangelio, ¿verdad? Según ellos. Pero, hermanos, nosotros también estamos aquí, ¿verdad?, para conocer más de la palabra de nuestro Dios, y gracias a Dios que nos permite el estar en pie para que podamos entender la palabra de nuestro Dios. En esta tarde me toca a mí, ¿verdad?, exponer la palabra, y para esto, hermanos, los invito a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está hablando, hermanos, el Señor Jesús, dando dos respuestas acerca de la pregunta que le hicieron ellos. Esto lo vemos en el capítulo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí estamos viendo, hermanos, dos preguntas, y Jesús se pone a dar la respuesta. Una de las primeras respuestas termina, según mi poco conocimiento, en el versículo 35, ¿verdad? Y de ahí en adelante, el 36 en adelante, habla acerca de algunas señales, ¿verdad?, antes de la venida de nuestro Señor Jesús. En el versículo 44, y ahora nos vamos a 1 de Pedro, 2 de Pedro 3, 1 al 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 8. Todo el capítulo habla acerca del día del Señor, ¿verdad? Pero vamos a basarnos en el 3, 8. Dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. En esta tarde, hermanos, hemos titulado el tema 5 acciones antes de la venida del Señor. Acciones, hermano. Una acción significa movimiento, ¿verdad? Ya explicaba hace rato el hermano acerca de estas cosas, ¿verdad? Dice ahí en el 44, como primer punto, hermanos, una de las primeras acciones antes de la venida del Señor, porque bien sabemos que después ya no se puede hacer nada, ¿verdad? O sea, el límite de tiempo es en transcurso de nuestras vidas o antes de que venga el Señor, ¿verdad? Una de las primeras acciones es que estéis preparados. Así dice textualmente el capítulo 24, 44 del libro de Mateo. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, hermanos, es estar dispuestos, es estar listos cuando el Señor venga. Debemos tener, hermanos, en nuestra mente siempre debemos de tener en nuestra mente que Él puede aparecer en cualquier momento. Cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos
de estas cosas es muy peligroso, hermanos, porque el Señor puede llegar en cualquier momento y nos puede encontrar sin esa preparación que Él nos pide, ¿verdad? Debemos de tener, hermanos, nuestro mejor traje, espiritualmente hablando, nuestro mejor traje, nuestro equipaje en la mano, y siempre, como dice por ahí Hebreos, puestos los ojos arriba, ¿verdad? En los cielos. Porque si no tenemos estas cosas, hermanos, es peligroso, como les decía, porque el Señor puede venir en cualquier rato. Es como cuando uno va al trabajo, el patrón te deja una lista de lo que uno tiene que hacer, y siempre en su mente, siempre está eso, en cualquier rato puede llegar, en cualquier rato puede llegar. Pero aquella persona que no le interesa, que no quiere hacer su trabajo bien, no le importa, ¿va? Y al contrario trata de contaminar a otros para que no hagan lo que el patrón les dijo, ¿va? ¿Sabes qué? No lo hagas, porque al fin que no nos pagan bien, al fin que pues todos hacen lo mismo, ¿verdad? Así dicen a veces los compañeros. Pero la persona, hermanos, que sabe que en cualquier rato puede venir su Señor, y que hablando en ese sentido, sabe que necesita de ese trabajo, sabe que va a recibir un sueldo. Entonces, hermanos, en este caso, hablando espiritualmente, es lo mismo, ¿verdad? Si yo sé que ya estoy en estas cosas, debo estar preparado, porque en cualquier rato puede venir el Señor. Y como hace rato nos predicaba el hermano acerca del premio que me tiene que dar, eso es lo que yo tengo que estar en mente, estar pensando, estarme preparando, porque si no me preparo, de nada sirve, hermano. De nada sirve que yo diga, yo soy bautizado, yo estoy ahí, pero si no estoy con esa preparación, voy a perder ese premio. Entonces nosotros, hermanos, como nos exhorta el Evangelio de Mateo, dice que debemos estar preparados para cuando Él venga. El mismo texto, hermanos, del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, para el pueblo de Israel, el que lo tenga, hermanos. Amós 4:12, del libro de los profetas menores. Dice Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. El profeta Amós, hermanos, también veía en aquellas gentes, ¿verdad? Estaba viendo el pueblo de Israel, el tipo de oración tan sencillo que es. Dios tan sencillo son los mandamientos que les dio Dios, y ellos lo estaban haciendo muy difícil. No lo estaban haciendo como Dios lo quiere, ¿verdad? Entonces el profeta Amós exhorta al pueblo de Israel con lágrimas, hermanos, para que se pongan bien con Dios delante de Él. Contemplaba, hermanos, grandes festividades religiosas en Israel. Vio divisiones, vio pecados de idolatría, vio también mucha inmoralidad, y también vio, hermanos, mucha frialdad religiosa. Es por esto que se levantaba el profeta Amós, por tantas cosas que él miraba. En estos tiempos estamos viendo lo mismo, hermanos. Hay mucha idolatría, mucho adulterio, mucha borrachera, y sobre todo, hermanos, mucha frialdad religiosa, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, mucha frialdad religiosa. Esto es lo que nosotros debemos de cambiar, hermanos. En nosotros, esto está en nosotros, hermanos, el quererse preparar para el encuentro con nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? Una de las primeras acciones es: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Número 2, hermanos, ahí donde leímos en 2 Pedro, dice ahí en el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. 2 Pedro 3:12. Esperando, hermanos. Esperando. Una cosa, hermanos, es saber que alguien viene, y otra cosa es saber que alguien viene y prepararme, ¿verdad?
es saber y apresurarme. Porque muchas veces no sabemos que de repente llega un hermano. Ah, sí, viene el hermano. Pero hay veces que dices, ¿sabes qué? Voy a visitarte o voy a tu casa. O cuando, por ejemplo, cuando tenemos lo que son las reuniones familiares. ¿Cómo anda uno todo el día? Desde un día antes. Anda para arriba, para abajo y trabajando rápido, ¿verdad? Porque está esperando, se está apresurando para que llegue ese día para esperar bien a sus hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en nuestra casa porque no esperamos a nadie. Aunque esté el tiradero ahí, no pasa nada. Pero cuando sabemos que alguien viene, entonces sí, vamos a movernos. Ese es el tipo de cosa que tenemos que hacer nosotros, el tipo de acción que debemos tener, esperar. Pero no nomás esperar ahí, a ver, sentados en la casa, acostados. No, hermanos, es esperar haciendo toda la voluntad de nuestro Dios, todo lo que esté a nuestra capacidad, esperando al Señor. Les pregunto, hermanos, ¿estamos esperando al Señor? Amén. Muy pocos. ¿Estamos esperando al Señor, hermanos? Amén. Que así sea, hermanos, que así nos encuentre el Señor, que estemos preparados y que estemos esperando al Señor. Esa es la amonestación del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, esperando, apresurándoos, dice ahí también, ¿sí? Porque si nos hubiera dado el Señor Jesús, nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a venir tal día. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo anduviéramos? Para arriba, para abajo. No, a mí no me gusta evangelizar, pero este día sí voy. Pero como no nos dio tiempo, hermanos, no sabemos ni a qué horas, no sabemos ni qué día, puede llegar en cualquier momento. Entonces, es por eso que debemos de estar preparados y esperando al Señor. ¿Qué dice Tito 2:13? Tito 2:13. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que estar esperando, hermanos. Si es que no lo estamos esperando, hermanos, entonces imagínense, hermanos, ¿cómo será nosotros en este día? En ese día cuando venga el Señor, si no estamos esperando. Oye, pero yo estuve tantos años ahí, 15 años. Sí, pero ibas y nomás te sentabas de ahí a tu casa. Nunca supiste bien, nunca hiciste bien las cosas. O sea, estabas ahí, pero nunca, o sea, nomás era para que vieran que estabas ahí, ¿verdad? Que es muy distinto. Número 3, hermanos, que estéis purificados. En el versículo 11 del mismo texto que estamos leyendo, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Según de Pedro 3:11. El Señor Jesús, hermanos, la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, nos amonesta que el que está preparado debe estar esperando el regreso del Señor. Y mientras estamos haciendo estas cosas, debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. Debemos de estar purificados, hermanos. Debemos de hacer lo más posible de no juntarnos, de no hacer arreglos con el pecado, ¿verdad? Nuestra conducta debe de verse en nuestra vida diaria, revelar en nosotros que hay santidad, que hay piedad en nuestras vidas. Dios ha llamado al creyente a separarse, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos al bautismo, hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, fuimos añadidos a la iglesia por el Señor. Y otro texto por ahí en Colosenses, si no más recuerdo, dice: trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ya no pertenecemos a ese reino de las tinieblas, sino que ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos hecho esa diferencia en aquellas cosas en las que estábamos y en las que estamos ahora. Entonces, ¿cómo yo estando
perteneciendo al cuerpo de Cristo y estar haciendo pacto con las cosas del mundo. Ya no puedo mancharme con las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que uno pertenezca a la iglesia de Cristo indica inmediatamente la separación de la vida anterior, ¿verdad? El cristiano viene a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos andar cambiando, no podemos decir, ¿sabes qué? Yo aquí como los carritos, ¿verdad? Neutral. No puede estar de un lado a otro, porque entonces seríamos hipócritas. Entonces, hermanos, debemos estar esperando, debemos estar preparados, debemos estar esperando, pero mientras nos esperamos al Señor Jesús, debemos de estarnos purificando, sacando estas cosas malas que no pertenecen a Dios, para que vayamos cambiando. Si estas tres cosas que llevamos ahorita no las tenemos en nuestra vida, hermanos, es muy difícil alcanzar la salvación. Hermanos, también, ¿qué nos dice 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8? Yo lo tengo aquí en 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo, hermanos, que estemos purificados, que estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estamos para que nosotros podamos alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos 3 puntos, hermanos: que estemos preparados, que estemos esperando y que estemos purificados. Número 4, hermanos, que seáis pacíficos. Del 3:14 del mismo texto que estamos leyendo, 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Sí? ¿Quién de nosotros, hermanos, desea que cuando venga el Señor se haya en lucha con su hermano? Yo creo que nadie, ¿verdad? Imagínate, viene el Señor y nosotros aquí yo peleándome con el hermano Ezequiel. Yo creo que nadie desearía esto, hermanos. En aquellos tiempos, hermanos, la carnalidad a la cual se refería el apóstol Pablo no era ir al teatro, o ir al baile, o ir a los cines, sino que entre ellos había carnalidad, hermanos. Ahí lo vemos en Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Gálatas 5:19. Es que son más rápidos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Dice ahí: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahí vemos, hermanos, las cosas, ¿verdad?, que estaba cometiendo algunos hermanos en aquellos tiempos, acerca de pleitos, iras, contiendas. De estas cosas nos exhorta, hermanos, el apóstol Pablo, o exhortó a los hermanos en aquellos tiempos. A nosotros, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Nos pide, hermanos, si estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús, que seamos pacíficos, que estemos en paz con nosotros mismos y con nuestro Dios. Yo no puedo estarme peleando con mis hermanos. Debo de buscar, hermanos, la pronta solución a estas cosas. Entonces, hermanos, si nosotros en verdad esperamos a nuestro Señor, debemos estar en paz, ¿sí? Porque dice ahí en Hebreos
Hebreos 13, 14. Hebreos 13, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un texto muy claro, hermanos, que no necesita mucha explicación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué triste es esto, hermanos. Quizás porque no hemos visto, o en sí no hemos visto cómo es la vida eterna, cómo son las cosas allá. Nos explica algo el libro de Apocalipsis. Quizás por esto, hermanos, nosotros no nos esforzamos por estar en paz entre nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Quizás por esto, hermanos, nos sentimos solos. Quizás por esto, hermanos, no nos esforzamos por hacer las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara, hermanos. El Señor Jesús quiere que estemos en paz. Nuestro Dios quiere que estemos en paz entre nosotros mismos. Si hay hermanos que están en problemas, yo los invito, hermanos, a que busquen la paz, a que busquemos la paz. Si hay hermanos que se han entre parejas, en matrimonios, es necesario estar en paz, hermanos, porque si no tenemos estas cosas, dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor. Número 5, por último, de ahí mismo del libro de Hechos, de 2 de Pedro 3, 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esto indica, hermanos, nuestra acción acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Que estemos apresurándoos, ¿sí? Que estemos, hermanos, predicando el Evangelio. Número 5, punto número 5. Que estéis predicando el Evangelio. Dice Mateo 22:30, hermanos. Palabras del Señor Jesús. Mateo 22:30. Porque la resurrección ni se casará, ni se dará en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Creo que me equivoqué el texto, hermanos. Es donde dice, si no recoge conmigo, desparrama. ¿Alguien por ahí que me ayude? El que no recoge conmigo, dice el Señor Jesús. Es 12:30. 12:30, ya ves, un numerito. 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Ahí estamos viendo, hermanos, de que si estamos haciendo las cosas de Dios, estamos con Él. Y si somos cristianos, pero no estamos haciendo el Evangelio, no estamos predicando el Evangelio, estamos desparramando. O sea, venimos a ser, o somos, siervos inútiles, ¿verdad? Entonces si somos siervos inútiles, hermanos, somos un estorbo, porque no estamos extendiendo el Evangelio. Hay mucha gente, hermanos, allá en la calle. Mientras estamos nosotros en nuestras casas, no nos damos cuenta que todos los días hay gente predicando. Mientras estamos en nuestras casas, hermanos, no hay tristeza, ¿verdad? No hay tristeza, me refiero en que ves, hay mucha gente que si le das un folletito te lo avienta, ¿verdad? Si estamos en nuestras casas, no estamos tristes porque mucha gente se va a perder, ¿sí? Pero si salimos a la calle, hermanos, vamos a ver mucha gente que no descansa, mucha gente que va dejando papelitos en las casas. Hay mucha gente que
que de plano no quieres saber nada de Dios. Esto no lo vemos, hermanos, si estamos en nuestras casas. Pero si salimos a la calle, hermanos, llega uno bien triste. Entonces, hermanos, si nosotros no recogemos con el Señor, lo que estamos haciendo es desparramando. O sea, no estamos ayudando. Yo los invito, hermanos, a que nos levantemos para servir al Señor, ya que Él puede venir en cualquier rato y se va a perder mucha gente, ¿sí? Y ya entre esa gente, hermanos, porque no estamos haciendo, porque yo no estoy haciendo alguna de estas cosas, también me voy a perder, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que prepararme, tengo que esperarlo, tengo que estarme purificando y tengo que estar predicando el Evangelio. Hay una hermana que ahí puso que los viernes, ¿verdad? Porque un día viernes pasó a mi casa, un día viernes pasó de eso de las 5:30, estaba el calorón como 40 grados, pero ella puso el viernes, pero en lo individual, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a saber hablar con la gente? ¿Cuándo vamos a saber qué está sucediendo allá afuera? ¿Sí? Yo los invito, hermanos, a que estemos haciendo estas cosas. Yo les preguntaba hace rato si estamos preparados. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos predicando el Evangelio, hermanos? ¿Menos? ¿Estamos predicando el Evangelio, hermanos? No más 3. Sí, hermanos. Entonces es triste, hermanos, saber estas cosas, que muchos, hermanos, no lo estamos haciendo. Es tiempo aún, hermanos. Es tiempo. El día de hoy tenemos esta libertad de estar aquí. Si Dios nos da vida, el día de mañana vamos a ser mejores cristianos, hermanos. Yo les decía en el año nuevo que estamos aquí, que hagamos lo mejor, ¿verdad?, para nuestro Dios, que estemos, si yo fui un padre malo con mi familia antes, el año pasado, yo les recordaba, ¿verdad?, que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores cristianos. Si yo no oraba, voy a hacer más oración. Si yo no evangelizaba, hermanos, tengo que empezar a cambiar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, hermanos, es lo que agrada a Dios. Esas son las acciones que pide nuestro Dios. Es así como nosotros vamos a estar esperando el regreso de nuestro Señor. Si no estamos haciendo esto, hermanos, entonces no esperamos a nadie, ¿sí? Y no esperemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos lleve delante de su Padre, que nos reconozca en ese día, ¿verdad? Que nos confiese en ese día, porque nosotros nunca lo confesamos. Nunca nos preguntaron en la calle porque nunca salimos. Entonces, hermanos, los invito con este tema, hermanos, con esta pequeña predicación, les invito que chequen el libro de 2 de Pedro 3 en adelante, acerca de la venida del Señor y cómo debemos estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.